El extraordinario caso del señor Valdemar. Edgar Allan Poe. Desde luego, no pretenderé considerar extraño que el extraordinario caso del señor Valdemar haya suscitado discusión. Habría sido casi un milagro que no lo hiciera. Ahora se hace necesario que exponga los hechos hasta donde yo mismo los comprendo. Son, en resumen, los siguientes. Durante los últimos 3 años, mi atención se había centrado en el hipnotismo, y hace unos 9 meses había surgido una idea inquietante en mi mente. Nadie había intentado nunca hipnotizar a una persona en el mismo instante de su muerte. ¿Puede alguien que está a punto de morir seguir siendo hipnotizado? Ese estado extremo debilita el efecto o lo hace más intenso. Y, sobre todo, ¿es posible frenar, aunque solo sea por un tiempo, el avance inevitable de la muerte mediante este procedimiento? Al buscar a mi alrededor un sujeto mediante el cual pudiera poner a prueba estas cuestiones, pensé en mi amigo, el señor Ernest Valdemar. Sus médicos lo habían declarado afectado de una tisis confirmada. Le hablé francamente del asunto y, para mi sorpresa, su interés se despertó de inmediato. Su enfermedad era de tal naturaleza que permitía calcular con exactitud el momento de su desenlace fatal, y finalmente acordamos que me mandaría llamar unas 24 horas antes del período anunciado por sus médicos como el de su fallecimiento. Hace ahora algo más de 7 meses que recibí del propio señor Valdemar la siguiente nota: Mi querido amigo, puede venir ya. Mis médicos coinciden en que no resistiré más allá de mañana a medianoche, y creo que han acertado bastante bien con la hora. Valdemar. 15 minutos después, me encontraba en la habitación del moribundo. No lo había visto en 10 días, y me horrorizó la espantosa transformación que aquel breve intervalo había obrado en él. Su rostro tenía un tono plomizo, y los ojos carecían por completo de brillo. El pulso apenas se percibía. Conservaba, sin embargo, de manera muy notable, tanto su lucidez mental como cierto grado de fuerza física. Después de estrechar la mano de Valdemar, obtuve de los médicos un informe minucioso sobre el estado del paciente. Ambos coincidían en que moriría hacia la medianoche del día siguiente, domingo. Eran entonces las 7 de la tarde del sábado. Poco después, hablé libremente con el señor Valdemar sobre su próxima disolución y sobre el experimento propuesto. Se declaró plenamente dispuesto e incluso ansioso de que se llevara a cabo, y me instó a comenzarlo de inmediato. Comencé los pases que ya había comprobado como los más eficaces para someterlo. Fue evidentemente influido con el primer movimiento lateral de mi mano sobre su frente, pero, aunque ejercí todas mis facultades, no se produjo ningún otro efecto perceptible hasta algunos minutos después de las 10, cuando cambié los pases laterales por descendentes y fijé mi mirada exclusivamente en el ojo derecho del paciente. Para entonces, su pulso era imperceptible y la respiración se producía con dificultad, a intervalos irregulares. 5 minutos antes de las 11, percibí signos inequívocos de la influencia hipnótica. El giro vidrioso del ojo fue sustituido por aquella expresión de inquieta observación interior que solo se ve en los casos de sonambulismo. Con unos pocos pases laterales rápidos, hice que los párpados temblasen, como al inicio del sueño, y con algunos más los cerré por completo. Las piernas estaban completamente extendidas, los brazos casi lo estaban, y reposaban sobre la cama a una distancia moderada de los costados. La cabeza estaba ligeramente elevada. Cuando hube terminado, era ya medianoche. Dejé al señor Valdemar, sin molestias, hasta alrededor de las 3 de la madrugada, cuando me acerqué a él y lo encontré exactamente en el mismo estado.
El pulso era imperceptible, y las extremidades rígidas y frías como el mármol. Aún así, el aspecto general no era ciertamente el de la muerte. Al aproximarme al señor Valdemar, decidí arriesgar algunas palabras de conversación. «Señor Valdemar», dije, «¿está usted dormido?». Todo su cuerpo se agitó con un ligero estremecimiento. Los párpados se entreabrieron lo suficiente para mostrar una franja blanca del globo ocular. Los labios se movieron con lentitud, y de entre ellos surgieron, en un susurro apenas audible, las palabras: «Sí, ahora estoy dormido. No me despierte. Déjeme morir así». «¿Siente todavía dolor en el pecho, señor Valdemar?». «No hay dolor. Me estoy muriendo». Los médicos opinaron que se dejara al señor Valdemar sin perturbar en su estado presente, aparentemente tranquilo, hasta que sobreviniera la muerte. Sin embargo, decidí hablarle una vez más. Mientras hablaba, se produjo un cambio notable en el semblante del durmiente. Los ojos se abrieron lentamente y las pupilas desaparecieron, como si una luz interior se apagara de golpe. Su rostro adquirió una rigidez antinatural. Todos retrocedimos instintivamente alejándonos de la cama. No quedaba ya el menor signo de vitalidad en el señor Valdemar, y dándolo por muerto, nos disponíamos a dejarlo al cuidado de las enfermeras cuando se observó un fuerte movimiento vibratorio en la lengua. Este continuó quizá durante 1 minuto. Al cabo de ese tiempo, de entre las mandíbulas inmóviles, surgió una voz áspera y hueca. El sonido consistía en una articulación de sílabas estremecedoramente clara, y dijo: «He estado durmiendo, y ahora he cruzado el umbral final». Las enfermeras abandonaron inmediatamente la habitación y no pudieron ser persuadidas de regresar. Luego nos dedicamos de nuevo a investigar el estado del señor Valdemar. Este permanecía en todos los aspectos tal como lo he descrito por última vez, con la excepción de que el espejo ya no mostraba señal alguna de respiración. La única indicación real de la influencia hipnótica se encontraba ahora en el movimiento vibratorio de la lengua cada vez que yo dirigía una pregunta al señor Valdemar. Parecía hacer un esfuerzo por responder, pero ya no disponía de suficiente voluntad. Por la tarde, regresamos todos para ver al paciente. Su estado permanecía exactamente igual. Era evidente que, hasta ese punto, la muerte había sido detenida por el proceso hipnótico. Desde ese momento, hasta finales de la semana pasada, un intervalo de casi 7 meses, continuamos haciendo visitas diarias a la casa del señor Valdemar, acompañados ocasionalmente por médicos y otros amigos. Fue el viernes pasado cuando resolvimos finalmente realizar el experimento de intentar despertarlo. Con el propósito de liberar al señor Valdemar del trance hipnótico, recurrí a los pases habituales. El primer indicio de reanimación se manifestó en un descenso parcial del iris. «Señor Valdemar», pregunté, «¿puede explicarnos cuáles son ahora sus sensaciones o deseos?». Al instante, la lengua se estremeció, como si una fuerza invisible luchara por expresarse, y finalmente la misma voz horrenda que ya he descrito brotó de él. «Por el amor de Dios, rápido, rápido. Vuélvanme a dormir o despiértenme. Les digo que ya no pertenezco al mundo de los vivos». Quedé completamente descompuesto y durante un instante no supe qué hacer. Luego retrocedí en mis pasos y me esforcé con todas mis fuerzas por despertarlo. Sin embargo, para lo que realmente ocurrió, ningún ser humano podría haber estado preparado. Mientras realizaba rápidamente los pases hipnóticos, todo su cuerpo, de pronto, perdió toda forma reconocible y se deshizo por completo ante nuestros ojos. Sobre la cama no quedó presencia alguna de vida ni de cuerpo humano.
solo una presencia final imposible de describir.